Capítulo 40. Hueso espectral. No hay nada mejor que una buena pelea para comenzar un día, eso es algo que todo buen orco sabe, y la paliza que esa Eldari le dio a Kanan fue por mucho, una buena dosis. Ahora, Lit guiaba a Kanan por los pasillos del mundo astronave. Curiosamente, a la misma zona noble de donde ese vengador presuntuoso lo echó a patada, casi. No logro entender cómo con ese aspecto logras golpear tan fuerte. Ninguno de mis chicos me había dejado tantos moretones. Al menos no en una misma pelea. Esa es una pregunta curiosa, con una respuesta aún más interesante. Dime, ¿qué sabes del hueso espectral? Solo he escuchado de él. Algo que solo ustedes a Eldari saben cómo fabricar. Pero nada más. El hueso espectral es un material, vivo. Por decirlo de forma sencilla. Más duro que el adamantio y con la capacidad de regenerarse. Creado y producido por nuestros ancestros y, en mi más humilde opinión, la base de la sociedad Eldari. ¿Más duro que el adamantio? Me cuesta creerlo. Aunque supongo que esta galaxia tiene muchos secretos que esconder. En parte sí y en parte no. ¿Más acertijos? La costumbre. Usando ingeniería psicotécnica, logramos manipular las energías y transformarla en un objeto sólido. ¿Energías? ¿Qué clase de energías? Energías diformes, por supuesto. Mejor no hubiese preguntado. Ante este comentario, la Eldari no pudo contener una pequeña risa. Entiendo tu reacción, pero ten por seguro que este material está muy lejos de ser corrompido por las fuerzas del caos. Es un material puro y noble. No puede ceder ante las tentaciones. Me resulta extraño que te refieras a un material como algo vivo. Es la naturaleza misma del hueso espectral. Uno que decidí aceptar como parte de mí misma para seguir la senda que escogí. ¿De ti? La senda del centinela espectral. Aquellos que sacrifican sus propios huesos de calcio para reemplazarlos por hueso espectral. Eso suena doloroso. No eres capaz de imaginarlo. Aunque con los siglos te acostumbras. Aún así, la fuerza que mostraste es suficiente para derrotar a innumerables enemigos. ¿No deberían crear más como tú? La palabra crear no es la que usaría para este método. Es un sacrificio peligroso. ¿Peligroso? ¿Destruye el cuerpo o algo similar? No el cuerpo, sino el alma. Lit no tuvo que preguntar, pues el rostro de Kanan decía perfectamente que no entendía lo que estaba diciendo. El hueso espectral brinda una mayor conexión con los poderes ruinosos, pero si eres susceptible a ellos terminarás siendo corrompido. Como muchos otros en el pasado. Ya veo. En otras palabras, lo que sentiste no eran mis puños, sino la propia fuerza del Inmaterium golpear tu piel. Eso es impensable. Pero siento que esto que me estás contando debería ser un secreto. Y lo es. Kanan no pudo esconder su cara de póker. ¿Y simplemente vas por allí contándole a cada ser vivo que conoces? Preguntó con ironía. Por supuesto que no. Afirmó tras una carcajada. Pero alguien que se burló de la sedienta no es cualquier ser vivo. La sedienta, ¿te refieres a? Así es. Es la Anés. El orco pudo sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. Kanan no recordaba haberle dicho en ningún momento a nadie su vínculo con Slanesh, mucho menos a una Eldari. ¿Acaso ella podía leer la mente? ¿O ver el pasado? Con la avanzada que era la tecnología Eldari, tales cosas podrían no ser muy descabelladas. ¿Cómo? Como lo sé. Intuición o lectura de mente, el orco estaba convencido de eso. Por más que nos pese admitirlo, los Eldari compartimos un vínculo con la sedienta que no podemos romper. Al menos no del todo. Desde que te vi pude reconocer la marca de la diosa de la muerte sobre tu alma. Algo que no logro detectar ahora. Es complicado. Ha de serlo, para que ni siquiera se lo hayas contado a tus seguidores. ¿Les preguntaste? Solo por curiosidad. Pero ninguno de ellos sabía de lo que estaba hablando. O al menos eso era lo que sus caras me decían. Aunque tengo la impresión de que Murray sospecha algo. La mirada de Kanan se posó sobre el suelo frente a sus pasos. Su conciencia le decía que era correcto contarle a los chicos la verdad, por lo menos a sus más allegados, pero ¿sería sensato hacerlo? Tal vez no. Tal vez al conocer sus orígenes el resto de orcos lo rechazarían. Tal vez incluso quisieran matarlo.
Aunque ahora que había sido aceptado por los dioses orcoides tal vez sea diferente. No. La duda no le permitía elegir la decisión correcta, postergando lo que sabía era inevitable. Bueno. Aquí estamos. Kanan no se dio cuenta, pero tras perderse en sus pensamientos la Eldari decidió no interrumpirlo. Se veía claramente afectado por sus dudas, así que simplemente siguieron caminando en silencio. Finalmente, llegaron a un enorme lugar, donde un portón colosal para nada sencillo se alzaba frente a ellos. Espera aquí. Hablaré con el consejo para anunciar tu llegada. Creía que los señores Fénix eran los líderes Aeldari. ¿Por qué debes responder ante un consejo? Es más complejo que eso. De momento espera aquí. No me tardo mucho. Y sin decir una palabra más, la Eldari ingresó al lugar cuando el enorme portón se abrió de forma automática, y se cerró sin permitir a Kanan ver nada más que sombras borrosas y cosas que no pudo definir qué eran. La larga espera. Algo que al orco no le agradaba en absoluto, mucho más ahora que había aceptado su naturaleza orcoide. Aún así, su control sobre sus impulsos era suficiente como para calmar su ansiedad. Claro, siempre y cuando no hubiese algún idiota para molestarlo. Otra vez aquí. Habló en idioma Eldari. Kanan tuvo que suspirar al escuchar de nuevo esa voz, y ni siquiera tuvo que darse vuelta para saber quién sería. Tendría que tener mucha suerte para que se tratase de alguien más, pero su fortuna era limitada. El orco se dio la vuelta con pesar, solo para ver a ese mismo vengador que lo llevó hacia el Coliseo. De los millones de Eldari que habitaban en ese mundo astronave, y tuvo que toparse con el único que no quería ver. Menuda su suerte. Creía que había sido claro en decir que te quedaras en el Coliseo. Créeme. De los dos, el que menos quiere estar aquí soy yo. Por supuesto. ¿Y qué me dirás esta vez? ¿Qué te volviste a quedar dormido y despertaste aquí? De nuevo. Ver la vena de la sien de Kanan irritarse era todo un espectáculo. Para nada. Digamos que me obligaron a venir. Oh. Pero qué oportuno. Otra mentira que, por supuesto, no pensaste mucho para elaborar. Kanan tuvo que reírse. De lo contrario comenzaría a golpearlo sin misericordia. Escucha, enano, me da igual lo que pienses. Pero agradecería que desaparecieras. No estoy de humor para tus tonterías, tengo cosas más importantes en las que pensar en este momento. ¿Cómo osas comportarte como un cretino en mi presencia? No saldrás impune de esta. La forma en la que esos dos se miraban no significaba nada bueno. Kanan ya estaba cansado de ese idiota, y el Vengador parecía estar decidido a mostrar su superioridad o algún complejo de esa índole. Kanan apretaba su puño, como esperando el más mínimo indicio de agresividad para atacar, mientras el Eldari llevaba su mano sutilmente hacia la espada que colgaba de su cintura. El aire se tornó seco y pesado, los sonidos parecían aislarse por un momento ante la imponente mirada de los guerreros. Y de pronto, el portón gigante se abrió una vez más. Oh. Exarcalet. No esperaba verle por aquí. Se dirigió al Vengador al poder analizar la escena con facilidad. Señora Fénix Nigley Salit. No sabía que estaba aquí. Sí. Me doy cuenta. Así como noto que está molestando a nuestro invitado. Su invitado. Preguntó nervioso. Correcto, el señor Kanan, caudillo orco, jefe de guerra, campeón de la arena, verdugo de Lucius, retador de la Sedientai, prácticamente el motivo por el cual este mundo astronave aún se mantiene de una pieza, se disponía a reunirse con el consejo. Ninguno de esos títulos era necesario, aunque no por ello menos cierto, pero de cierto modo una lección necesaria. Mientras más Lit hablaba de Kanan, el rostro del Eldari se ponía cada vez más y más lúgubre. Como si estuviera escuchando una sentencia de muerte, aunque su casco escondía muy bien su rostro. El propio Kanan tuvo que incluso sofocar una risa para no arruinar el momento, pero al menos las palabras de Lit surgieron efecto, ya que el ahora conocido como Exarca prefirió retirarse sin decir una palabra. Después de todo, ¿quién sería tan loco como para desafiar a un señor Fénix? Ah. Jóvenes. Son tan imprudentes. ¿Jóvenes? Tú te ves demasiado joven para decir eso. Que tus ojos no te confundan. Soy una señora Fénix, tengo miles de años sobre mis hombros. Ahora vamos. No hagamos esperar a tus anfitriones. Miles de años. Imposible. Seguro era una broma del Eldari para liberar tensión del ambiente. Claro.
Debió haber sido eso, ¿o no? La mente del orco estaba hecha un caos en ese momento. Siguiendo la Eldari, Kanan ingresó por el colosal portón, ahora capaz de admirar la majestuosidad del salón donde se encontraban. Propio de la habilidad Eldari, el orco se maravilló con las colosales columnas y arcos suaves que decoraban el lugar, con banderas, trofeos y adornos que, de alguna forma, sabía que contaban valerosas historias del pasado. Una larga sala principal, la cual culminaba en un par de tronos alzados por una escalinata. Y sobre los tronos, dos figuras Eldaris que imponían respeto y majestuosidad. Lit fue la primera en dar un paso al frente, poniéndose de rodillas ante las figuras y bajando la cabeza. Kanan no sabía nada de rangos entre Eldaris, pero si una señora Fénix se mostraba sumisa ante esos dos, lo mejor sería seguirle el ritmo, mostrando un respeto hacia unos seres que ni siquiera conocía. Entonces Lit habló. Gran Consejo del Mundo Astronave de Cernunnos. Os presento al caudillo orco y aquel que luchó a nuestro lado para defender vuestro hogar. El jefe de guerra orco. Kanan Scott. Kanan alzó la cabeza, y sus ojos se posaron sobre los tres seres que lo miraban. Era como una representación divina de las voluntades y la cohesión. A mano derecha, se encontraba sentado sobre un trono negro un Eldari, macho, el cual parecía no apartar la cólera de su mirada ni de Kanan bajo ningún concepto, aunque su casco impedía al resto ver sus intenciones. Como si lo viese como una amenaza para los suyos. Uno que, a pesar de su posición, portaba su armadura de batalla. A la izquierda, todo lo contrario. Una Eldari miraba a Kanan más con interés que con algún tipo de desprecio. Su mirada mostraba curiosidad, como si intentase entender todo lo que pudiese acerca del orco de pelo blanco. Otro rostro oculto a la vista de los presentes. Todo lo opuesto a su contraparte del lado derecho. Y finalmente, aquella que regía sobre todos en el mundo astronave. La matriarca de Cernunnos. Una Eldari cuyo rostro no mostraba expresión alguno, solo serenidad y autocontrol. La única cuyo rostro estaba al descubierto, y cuyos ojos celestes casi blancos parecían ser los portadores de una enfermedad visual y aún así, ser capaces de ver perfectamente a quienes tenía al frente. O al menos, sus almas.